Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este capítulo, nuevo capítulo de Ciclo de TV de Diario Digital Conclusión. Bueno, comenzamos la semana, hoy ya sí, día miércoles, a 2 días o 48 horas que el presidente haya hecho prácticamente una revisión de lo que significó el gobierno, haya lanzado algunas propuestas e incluso algunas críticas a otro de los poderes del Estado y, por qué no, algunas opiniones, si se quiere, de carácter personal. Uno no sabe si esto es una suerte de síntesis de lo que puede ser una evaluación del conjunto del Frente de Todos, pero lo cierto es que trajo mucha tela para cortar y eso no es un dato menor. Tanto es así que distintos sectores de la política, de la economía, la producción y el trabajo se han expresado respecto del discurso presidencial, pero claro, no están en esto representadas todas las visiones. Hay quien dice que faltaron cosas, hay quien dice que se omitió ex profeso mencionar algunos temas y hay quienes dicen que le faltó algún cierto grado de autocrítica. También hay otros que señalan que están faltando algunos gestos y algunas miradas un poco más ajustadas respecto de la realidad en torno a lo que significó las dos pandemias. Hablamos la productiva por el lado de Macri, la pandemia ¿cómo se llama? Por el tema del coronavirus, el COVID-19, en lo que fue el 2020, pero lo cierto es que hay distintos tipos de síntesis que se elaboran de acuerdo a cómo ha afectado las políticas del gobierno. Nosotros estamos en contacto con Julio Bárbaro, a quien le vamos a pedir su opinión respecto del discurso presidencial y a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Julio, ¿cómo te va? Mi opinión, a mí yo lo escuché el discurso y me dolió. A ver. Es un discurso que profundiza la fractura de la sociedad, que va a buscar en la justicia un lugar que se tendría que arreglar según la necesidad de un sector del gobierno. Uh-huh. Hay algo, Aldo, que digo siempre. De los 5 jueces de la Suprema Corte, a Lorenzetti lo puso Néstor Kirchner. Uh-huh. A Rosati fue ministro de Néstor Kirchner. Y Maqueda es un hombre del peronismo. Ahora, hay determinado nivel de mirada jurídica que es muy amplia, que ni esta Corte ni ninguna que sea seria nos va a dar. Entonces me parece que están buscando una justicia por la que pase determinado sector del gobierno. Y desde esa mirada no hay salida, porque vamos a profundizar la fractura de los argentinos, ¿sabes? Uh-huh. Ahora, esto sería, digamos, algún tema vinculado a lo puntual con algo que ha generado mucha repercusión. Incluso vimos a fiscales dar su opinión respecto de lo que Alberto Fernández había dicho allí en la apertura de la Asamblea Legislativa en el Congreso. Yo me quedé pensando, no sé si coincides, a ver, cierto es que parece ser de que hay déficit de todos los órganos del Estado, y a mí lo que más me llamó la atención es que, si bien refirió a temas vinculados con algunos actores de la justicia, entiéndase esto, por esto, jueces y magistrados y fiscales, yo durante el transcurso de lo que fue el gobierno de Macri en relación a la deuda, no vi ningún magistrado ni ningún fiscal que se haya horrorizado o haya hecho una presentación anunciándole, diciéndole al presidente de la Nación de aquel entonces: señor, usted se está equivocando, está tomando una actitud que está reñida con el orden institucional o con la Constitución Nacional, y usted está tomando una deuda sin pasar por el Congreso de la Nación. ¿Se puede sospechar esto, Julio? Tal vez, digo, y también no es menos cierto de que los magistrados no hicieron nada. Yo, el tema de fondo Sí. es la política en la deuda es responsable, después viene la justicia la está pidiendo. Si para mí el tema de Macri y la deuda es definido, Macri nos endeudó y frustró una esperanza y nos devolvió al gobierno de Cristina. Esto para mí está cerrado. Algo, el tema de fondo ¿Mm? es que esto que llamamos la grieta, Sí. que es la visión de Cristina y de Macri, es la concepción de dos fracasos, Aldo. Uh-huh. Porque si bien
Macri tuvo errores, el gobierno de Cristina no había, o de Néstor, no había achicado la, digamos, la pobreza, no había integrado sectores de la sociedad. Aldo, nosotros llevamos 45 años de empobrecimiento de la Argentina. Y en esos 45 años está la responsabilidad de Menem, está la de Néstor, la de Cristina, la de Macri, desde ya, la de la Rúa. Pero digo, por acá seguimos viéndonos, Aldo. Si la Argentina que yo fui diputado en el 73 tenía 2,7, 3% de pobreza. Es cierto. Hoy ha visto en una que tiene el 40%. En eso no es la autocrítica solo de Macri y la deuda, va más atrás, porque también Alberto fue parte de la ideología de Domingo Cavallo, no es una casualidad. Claro, Aldo. claro. Sí, coincido desde allí, en donde hoy por hoy yo te tendría que hacer dos preguntas en función de lo que vos me decís, Julio. ¿Qué es aquello que tendría que haber hecho o dicho el presidente para no estar encuadrado dentro de este análisis que vos hacés? ¿Y a quién se tendría que parecer, entre comillas, esto es contrafáctico, ¿no?, para poder dejar a la Argentina en una situación de que pueda avanzar hacia una no grieta, pero también hacia una situación en la cual los argentinos podamos pensar y esperanzarnos en que hay un camino de salida y que este camino de salida también tiene el tinte de la unidad? Aldo, el Perón que se abraza con Balbín, con Frondizi, ese es el que tenemos que heredar, no el pensamiento de la guerrilla, el de la unidad nacional. Y en ese sentido, digamos, cuando él llama al pacto social, eso no tiene ni pata ni cabeza, porque el pacto tiene que ser una conciencia capaz de hacer una síntesis. Decir, bueno, los errores nuestros, de ellos, esto es la justicia. Ahora, el proyecto futuro tiene que ser entre todos. No puede ser lo principal acusar a Macri e intentar salvar a Cristina. Con esas dos ideas no hacemos un país, Aldo. Nos seguimos hundiendo. Ahora, vinculado con esto y referido a la segunda pregunta que te hacía, mi sensación, digo, porque estuve allí en el Parlamento, es que de alguna forma no se dijeron muchas cosas y subyace, y me parece que incluso desde tiempos digamos, un lustro, si lo queremos mirar, no se están diciendo las cosas que se tienen que decir, ni se tocan los grandes temas nacionales. Quiero decir con esto que a la Argentina le falta plata, quiero decir con esto de que Argentina hoy por hoy en algunos lugares de su economía está haciendo agua, y estoy diciendo de que eso se puede interpretar por la pandemia, pero también estoy diciendo que acá se está hablando prácticamente, muchos sectores lo hablan, de un contrabando de 130.000 millones de dólares, y las medidas para focalizarse y atender qué es ese drenaje y esa sangría que hoy tiene la Argentina con la pesca ilegal como contrabando, con el contrabando de cereales, con el tema de la hidrovía, con los fletes que se pagan. ¿Por qué esto no se está tocando? Porque la política argentina, Aldo, hace 45 años, el último que resistió al poder de los negocios, que intentó resistir, fue Raúl Alfonsín. Después vino Menem y le dijo a los negocios, el país es de ustedes. Y hoy la política es un aditamento de los negocios. Entonces, la dirigencia política se enriquece de esa manera participando de las oscuras situaciones de corrupción que vos marcás y que todos conocemos, Aldo. Detrás de cada tragamoneda hay una coima de lo que está pasando con la hidrovía, lo que se está llevando de grano, todo esto. Ahora, toda esta estructura de empobrecimiento, digamos, de destrucción de la Argentina, la hace una dirigencia empresaria asociada a una dirigencia política. Y hasta el momento, la dirigencia política no es capaz de enfrentar a la dirigencia de los negocios,
porque te diría, son casi es mucho la misma cosa. Participación es igual a un sinónimo de complicidad en este caso, por lo que vos me Sí, decías. sí, 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 son cómplices. La gran ideología de los argentinos es la complicidad, Aldo. Ujú, ujú. Acá la izquierda dice 30.000 muertos cuando hubo 10.000. Y la derecha dice 70 años cuando son 45. Pero Claro. esa izquierda y esa derecha, que son el kirchnerismo y el macrismo, las dos son parte del fracaso que vivimos. Sí, Entonces tenemos que hacer una síntesis política y ponernos por encima de eso. De lo entiendo. contrario, Sí. no tenemos salida. Entiendo, Julio, ese aspecto. Lo que pasa es que de aquello que se puede llegar a decir uno con una mirada retrospectiva, se puede llegar a referenciar alguna cara, algún nombre y apellido de esto que tendría que quedar en el medio, que se podría llamar o no peronismo. No hay nadie que saca la cara en nombre de ese proyecto y dice, esperen señores, esto no se puede seguir cebando de esta manera. Entonces decimos, esto no puede ser, esto tampoco, pero no emerge lo nuevo, que en realidad sería aquello que abreva en fuentes históricas como para continuar con algunas banderas en las cuales entiendo y quiero creer vos te estás refiriendo, ¿no? Aldo, la historia es así. Digamos, un inglés de 80 años, yo doy este ejemplo, que estaba realmente lleno de orgullo por Churchill y odiaba a Hitler, hoy tiene que admirar a Merkel y despreciar a Boris Johnson. La historia a Sí, veces te da hombres y a veces no te los da. A claro. veces te da jugadores de fútbol, pintores, te da un Borges, un García Márquez, te da Ujú. un Vargas Llosa, y a veces te da otras cosas que no las nombro, pero que por ahí andan, ¿no? Sí, 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 claro, entiendo. Ahora, eso es cierto. Ahora, ¿cómo hacemos ahora entonces? ¿De qué manera podemos llamar a la reflexión? ¿Desde qué lugar y en nombre de qué? Hoy no hay estadistas, ni en el gobierno ni en la oposición. El gobierno es muy débil, la oposición no es capaz de hacer de esa debilidad una fuerza. Desgraciadamente esta es la coyuntura. Ese Sanguinetti y ese Mujica que se despedían en Uruguay y eran la izquierda y la derecha lúcida y además se abrazaban y eran parte de la misma sociedad. Acá están ausentes sin aviso. Acá son Macri y Cristina. Ni nos salvaron ni se entienden. Con lo cual nos dejan la grieta y el fracaso. Ahora, Sí. sí, No, no, sí, sí. sí, 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 escucho. Entonces, el salto tendría que ser, digamos, de un grupo de gente, al no tener grandes hombres, tendríamos que ir al juramento de los señores feudales, Aldo, que decían, para coronar un rey, nos, que valemos tanto como vos y que juntos valemos más que vos, os coronamos rey. Esa sería la forma de elegir un presidente entre un grupo de pares y salir de esta dependencia, porque Aldo, hay una cosa clara, los políticos viven en el ascenso social que no tienen los argentinos. Entonces, el enriquecimiento de la dirigencia es la contracara del empobrecimiento de la sociedad. Claro. Ahora, está claro, digamos, podría llegar, en función de lo que vos nos estás planteando, Julio, me parece, puede ser que pensemos que esto también es un proceso de construcción, porque de alguna manera lo que vos estás definiendo son las consecuencias, y esas consecuencias tienen causas, y esas causas que vos situás hace 45 años parece ser que no han podido ser revertidas. Ahora, ¿cuál imaginás vos que sería una, dos o tres medidas que el gobierno debería impulsar como para reorientar los destinos de la Argentina en un sentido en que le sea propicio a todos nosotros? Claramente, pero revisar las privatizaciones, porque vos y yo sabemos que Sí. en ese mundo reina impera la coimisión, la coima en estado absoluto. Segundo, buscar un proyecto de riego, de minería, de pesca, de control de exportaciones
que nos dé un salto a los ingresos anuales de los argentinos. Algo que nos dé esperanza. A ver, convocar a los israelíes que hicieron esos sistemas de riego y decir, bueno, claro, ¿dónde podemos hacer un riego de 500.000 de hectáreas? Y llevar ahí, digamos, 100.000 familias a hacer chacras, granjas. ¿Dónde podemos construir estructuras de trabajo y producción? Somos un país, Aldo, que fabricaba locomotoras, pero también aviones. Y en nombre del peronismo, hubo un señor que terminó importando durmientes, Randazzo. Entonces, esa decadencia está a la vista. Si vos vas a importar los durmientes, te queda el 50% de la ciudad caída en la calle, hermano. Bien. Digamos como que alguien está evitando o no sabe mirar el espejo retrovisor para saber por qué caminos no debe transitar, y este es el gobierno o la oposición también. Vos fíjate, Parrilli fue miembro informante de la privatización de YPF, la peor traición a la propiedad argentina, de los argentinos. Se entiende. Digamos, hay que revisar. Si Alberto hubiera dicho, me autocritico de haber creído que Cavallo era un camino a la salvación nacional, era mejor que plantear, yo coincido, que Macri fue un desastre en el endeudamiento. Pero acá, peronistas, radicales, cada uno de nosotros tiene su culpa y hay que asumir la culpa de todos para poder intentar hacer una síntesis y salir. Los países que salieron lo hicieron cuando fueron capaces de revisar el pasado, hacer autocrítica y plantear un proyecto. Hoy no tenemos proyecto. En el discurso de Alberto, vos apagaste la televisión y no sabíamos a dónde nos querías llevar, no lo sabemos todavía. Sí, me llama la atención cómo dentro de las descripciones que se pueden llegar a hacer desde el máximo sitial de la República, hay palabras o caracterizaciones que no aparecen. Y digo que no aparecen porque tal vez sea una forma, no sé si de negar la realidad o de alguna manera no demostrar o demostrar a través de del silencio de que hay situaciones que prácticamente son o no son, pero no se puede o no se quiere, incontrolables. Y de hecho me remito a esto de lo que significa la gran dependencia que tiene la República Argentina de las políticas de algunos sectores que son externos y que hoy por hoy nos marcan el paso y que también nos desfinancian porque ni siquiera son capaces de cumplir la ley con la cual fueron beneficiados, y estoy hablando del Acuerdo de Madrid, en el cual Mingo Cavallo tuvo algo que ver, pero que también tiene que ver con el proceso de privatizaciones de Carlos Menem. No se cumple ni siquiera el pago de los cánones que tienen que pagar las empresas del plan colonial. Se cumplen como coimas, Aldo, no se cumplen para los argentinos. Pero aquello que fue corrupción en estado puro, esa idea de que había que regalarlo de todos para que, digamos, para que se convierta en extranjero. Es decir, las privatizaciones son la gran decadencia de la Argentina. Eran de todo, la luz, el gas, los teléfonos, los aeropuertos, el juego. Aldo, esa corrupción es la que sigue vigente, y si no se revisa esa corrupción, el empobrecimiento va a seguir creciendo, porque esa gente que roba ese dinero se lo lleva. Entonces necesitamos pedir prestado para que se lleven los dólares de los que lo roban. Esto es lo que estamos viviendo. Y cuando vos ves, Julio, el accionar de la oposición, y ya hemos visto distintos tipos de manifestaciones en la calle, cuando se habla de la infectadura o del veneno o de ¿cómo se llama? Este producto ruso no me lo pongo porque me voy a convertir en cosaco o algo así. ¿Vos qué pensás? ¿Qué es lo que está pasando en la cabeza de esta gente? No, lo que pasa es eso, siempre esas cosas pasan, porque en toda estructura de crisis hay gestos de demencia. Lo malo no es lo que pasa en esas cabezas,
es que nosotros convirtamos esa demencia en tema del Estado. El loco no es el problema, sino el uso que se intenta hacer de él. Que alguien te diga esa pavada siempre sucede, pero el tema es que eso no puede alterar el rumbo de un Estado, de un gobierno. Claro, ahora, y si miramos esto de los silencios, de aquello que no se quiso tocar, de lo que algunos les demandan desde el mismo frente de todos, prácticamente como decir, Alberto se está olvidando de hacer lo que haría Néstor Kirchner, por decir algo, y le estaría faltando esta atención que tal vez le reclama Cristina sobre tarifas, salario y producción. ¿Cómo crees que se resuelve eso? Porque si se pide del frente de todos está bien, si se pide de afuera también está bien. Ahora, para avanzar con estas políticas, teniendo en cuenta, digamos, la necesidad de la población, no hay que nombrar a nadie y hacerlo, o decir, bueno, al menos tenemos una referencia en la historia que es tal, pero nos tenemos que callar porque no sea que le comience a dar urticarias el hecho de la referencia sobre ese proyecto. Aldo, hay una cosa que está clara. Sí. Hoy los representantes de los negocios tienen un enorme poder en la política, más que el pensamiento y las ideas. Vos tenés claro que hoy los ricos son más importantes que los partidos. Los partidos no existen más. O sea, el debate de ideas se ha transformado en secundario frente a la complicidad de la política. A mí lo que me parece ridículo es que alguien me diga que los corruptos están de un lado o del otro. La dirigencia política argentina es esencialmente corrupta, ella, en su totalidad. Y como no se puede servir a dos señores, desde esa corrupción no se puede construir un rumbo para el conjunto que nos devuelva la esperanza. Es una cuestión moral de personas, es una cuestión de sistema, son ambas cosas, porque yo me preguntaba los otros días, decía, y bueno, alguien es candidato, y los medios por lo general cobran su tiempo en una pantalla. Una persona que se quiera postular como presidente, el caso de Julio Bárbaro, Aldo Batizaco, dice, yo tengo ganas de ser presidente. ¿A dónde voy a buscar la plata para que los demás me conozcan si los canales me cobran? Y cuando cobran, cobran mucho. Entonces yo que tengo que ir a un grupo de empresarios amigos a que me financien la campaña, porque si no, no me van a dejar entrar a hablar, Julio. Yo no creo eso. A ver. Yo creo que si alguien tiene un proyecto digno, no necesita de la caricia de los medios. Bien. La sociedad está esperando que alguien diga su verdad. La puede decir por la red, yo, por ejemplo, soy un tipo que cuestiona las privatizaciones. Sí. Con lo cual la radio, ninguna radio me convoca. Ninguna. Bueno, por supuesto. Entonces, ese negocio está a la vista, porque la libertad de prensa termina donde comienza la libertad del avisador. Sí, de empresa. Sí. Entonces, pero no, acá no es que no publiciten al que dice verdades, no hay quien las exprese. Si hubiera quien las diga, la sociedad iría detrás de él, aunque sea con el Twitter, con algún sistema lo encontraría. Lo que nos falta es quien la exprese, claro, no quien la difunda. Pero estamos con eso, pero mi pregunta es esta. Entonces, diría, como argentinos, ¿vos tenés alguna expectativa sobre un tiempo para esperar a ver quién emerge, para ver cómo salimos de esto? ¿O cómo imaginás sería la solución o la pócima mágica que pueda devolvernos dirigentes que no estén en el marco o en el cuadro de la caracterización que vos haces? Yo creo que la sociedad está tomando conciencia de que la vía de Cristina y de Macri son dos vías muertas, son las historias de dos fracasos, y que tiene que ser capaz de gestar una nueva alternativa. En la elección de este año tenemos que lograr que el gobierno saque la menor cantidad de votos posible, pero también el macrismo, que florezcan 1000 flores, que aparezcan 20 partidos, que formen
tenés mudo. Bien. Se había quedado sin voz, Aldo. Bien, ahora estamos de nuevo. Sí, ahora sí. Bueno, te estamos escuchando entonces, la audiencia también. No, esencialmente hay que debatir ideas. Y debatir ideas es que replantear las privatizaciones. Yo cuento siempre esto. Mauricio Macri, antes de ser presidente, me convocó. Estaba Mauricio, estaba Gabriela Michetti, Federico Pinedo y el consultor ecuatoriano. Y Sí. me dijo, ¿qué pedía yo para entrar al PRO? Y yo dije, si cuando vos llegás a presidente, Mauricio, le devolvés el juego a las instituciones de bien público para que levanten a los caídos en la calle, yo firmo mi ficha de afiliación hoy mismo. ¿Y Y entonces? no me llamaron más. Si acá alguno de los curros, y digo curro porque vos sabés que el juego es un robo, Ujú. después están los puertos falsos que se llevan la soja y el maíz, después está la pesca. Digo, es un país organizado para que haya saqueo. Sí. Bueno, entremos a tapar los agujeros de este barco que hace agua. Bien, aunque más no sea que se cumpla la ley vigente, sería un deseo tuyo, entiendo, Julio. Porque, a ver, yo me rebano la cabeza pensando si no hay que, de alguna manera, modificar la Constitución, porque... No, acá no hay ninguna modificación de constitución. Acá hay que agarrar el poder y utilizarlo para hacer el proyecto de sociedad, parándole el carro a lo que se están llevando todo. Y todos sabemos quiénes son. Punto. Nada más que eso. Aquello que destruyó Menem, Cavallo y Dromi, eso que vos decís, el acuerdo de Madrid a pura coima, Sí. eso hay que revisarlo. ¿Alguien se anima? Si nadie se anima, el país se seguirá hundiendo. Bien, La política es eso, a soñar y animarse. es cierto, o sea, alguien tiene que patear el hormiguero. Bueno, otro Si no se hace eso, decía no tenemos salida. que para hacer una tortilla había que romper unos cuantos huevos también, ¿no? Exactamente. Bueno, si no, no hacemos la tortilla. Julio, yo desde ya te quiero agradecer mucho tu tiempo y por haber participado en este capítulo del ciclo de entrevistas. Bueno, dejamos angustia, no dejamos solución, pero esa angustia tiene que ser, digamos, el fermento de un debate que nos saque de la crisis. El impulso, sí, desde ya, hasta luego. Te mando un fuerte abrazo, gracias. Bueno, escuchábamos a Julio Bárbaro desgranar algunos conceptos respecto de lo que le había dejado como sensación y como análisis el discurso del presidente de la Nación del día lunes en el Congreso de la Nación. Claro que es todo esto matizado con algunas referencias a hechos de la historia, a personas de la historia, a situaciones por las cuales el país atravesó y qué enseñanzas pueden ser tomadas en cuenta hoy como forma de poder entrever o imaginar hacia futuro que si se siguen haciendo algunas cosas de la misma manera que se hicieron antes, difícilmente nos podamos llegar a visorar o hacer una representación de lo que es el futuro, por más que soñemos cosas que son muy loables, lógicamente. Ahora, entiendo de que Julio, a partir de lo que dice, tiene cifradas bajas expectativas respecto de lo que ha sido la clase política. Por algo remitió a 45 años, otros lo hacen a 75 años, y lo que sí, a lo mejor es coincidente con esta línea editorial, tiene que ver con aquello que es lo que se calla. Lo que se calla yo creo que preocupa. Nadie llega a este momento de la República Argentina ni a la edad que tenemos sin antes tener prácticamente un concepto de lo que quiere para su comunidad. Y digo esto porque creo que todos los argentinos queremos una justa distribución de la riqueza, la posibilidad de decidir los destinos como país, también generar las herramientas necesarias para que nos estén diciendo a cada rato qué tenemos que hacer en materia económica. Bueno, algunas cosas hicimos mal y tenemos los poderes que tenemos encima. Ahora, me gustaría, desde este lugar lo digo, como periodista, poder impresionarme con algún relato
en el cual se rescaten aquellas condiciones de dignidad que tuvo la República Argentina cuando se autoafirmaba en sus propios proyectos y cuando proyectaba un sueño a partir de lo que significó la educación secundaria obligatoria, la posibilidad del acceso a la universidad, las grandes transformaciones industriales, las grandes transformaciones en materia tecnológica. Esto, como digo siempre, supimos hacerlo. Hay mucha gente interesada en que no recordemos todo eso, y hay mucha gente interesada que muchas veces solapadamente diciéndose o diciéndole o diciéndonos también a todos nosotros que estas cosas son prácticamente una entelequia o un sueño o una cosa que es poco menos que infantil, nos quieren hacer de alguna forma acostumbrar a que nos arrodillemos ante la idea del fracaso y que prácticamente renunciemos a la búsqueda de un destino. Bueno, por eso digo, vamos a seguir buscando, vamos a seguir preguntando y vamos a seguir compartiendo con ustedes a todos aquellos que tengan algo para decirnos en materia política, económica, social, con opinión, con análisis, con información y, por supuesto, como siempre, con Sebastián Moreno, Aldo Batizaco, te dicen de que este capítulo del ciclo de entrevistas, aquí, por el diario digital Conclusión, ha concluido. Chau, hasta luego. Nos vemos después.